Buenos días, estimado doctor. Hoy voy a exponer acerca del caso práctico que trata sobre el testamento, asignaciones forzosas y donaciones en el contexto del derecho sucesorio ecuatoriano. Contextualicemos el caso. El caso se centra en doña Isabel, quien fallece dejando un testamento. Sin embargo, aunque ella dejó por escrito cómo quería repartir sus bienes, debemos recordar que la ley impone ciertos límites a esa libertad, y esos límites son precisamente las asignaciones forzosas que garantizan una parte de la herencia a ciertos familiares llamados legitimarios. Ahora bien, ¿por qué esta sucesión se rige por testamento, pero con límites? La sucesión de doña Isabel se rige por su testamento porque ella expresó su voluntad, nombró herederos y legatarios, pero al mismo tiempo la ley no permite disponer libremente de todo su patrimonio porque debe respetar los derechos de los legitimarios. Por eso decimos que esta sucesión es testamentaria, pero sujeta a normas imperativas del Código Civil. En resumen, perdón, el testamento expresa la voluntad de la persona, pero la ley se asegura de que los hijos o el cónyuge no se queden desprotegidos. Ahora bien, tocaremos otro tema, asignatarios y tipo de asignación. En el testamento encontramos tres asignatarios. Primero, Luis, su hijo, a quien le deja la mitad de sus bienes. Es el heredero de cuota, o sea, un sucesor a título universal. Segundo, Mónica, su sobrina, a quien lega una casa de playa valorada en 60 millones. Ella es legataria porque recibe un bien específico. Y tercero, la Fundación Niños Felices, a la que deja 40 millones, pero solo si obtiene su personalidad jurídica en 2 años. Aquí hablamos de una asignación condicional porque depende de un hecho futuro y además de futuro, este hecho es incierto. Ahora bien, los asignatarios forzosos, entre paréntesis legitimarios. La ley considera como legitimarios a los hijos y al cónyuge sobreviviente. En este caso, los legitimarios son Luis y Patricia, los hijos de doña Isabel. Aunque Patricia no fue mencionada en el testamento, eso no significa que pierda su derecho. Por ley sigue siendo heredera forzosa y tiene derecho a su parte legítima. El esposo, don Javier, tiene bienes suficientes, así que no recibe porción conyugal. Por tanto, los únicos legitimarios que participan en la herencia son los dos hijos, Luis y Patricia. Ahora bien, tocando otro tema mucho más importante, las legítimas y el acervo imaginario para entender cuánto le corresponde a cada uno. Primero formamos el acervo imaginario, que es la base para calcular las legítimas. Se compone de los bienes que la persona tenía al morir, más las donaciones que hizo en vida. En este caso, doña Isabel dejó un patrimonio de 240 millones y además había donado 50 millones a su hija Patricia años atrás. Por lo tanto, el acervo total es de 290 millones. Ahora bien, ¿cómo se distribuye la herencia? La distribución de la herencia según la ley, el artículo 1207 del Código Civil, explica lo siguiente. Si hay hijos, la herencia se divide de la siguiente manera. La mitad legitimaria se lleva el 50%, la cuarta de mejoras el 25% y la cuarta de libre disposición también el 25%. Aplicando eso, el acervo total es de 290 millones. La parte valor, hablando de millones, la mitad legitimaria sería 145, la cuarta de mejoras 72.5, la cuarta libre de disposición 72.5. La mitad legitimaria se reparte entre los hijos, Luis con 72.5 millones, Patricia con 72.5 millones. La cuarta de mejoras puede usarse para favorecer un hijo. Aquí aparece que doña Isabel favoreció a Luis dándole la mitad de sus bienes, y la cuarta libre puede entregarse a quien ella desee, por ejemplo a Mónica o a la fundación. Como sexto punto, el análisis de las disposiciones del testamento. Ahora bien, veamos si el testamento respeta la ley. Luis recibe la mitad, 145 millones, válido porque está dentro de su legítima y la mejora. Mónica recibe la casa de playa
También válido, pues sale de la parte libre y la fundación recibe 40 millones, pero aquí hay un problema, ya se usaron 60 millones en la casa y solo quedan 12.5 millones libres. Entonces, la donación a la fundación debe reducirse para respetar las legítimas. Patricia ya recibió en vida 50 millones, esa donación se imputa a su herencia, pero todavía le faltan 22.5 para completar su legítima. Sobre la condición de la fundación, Niños Felices solo recibirá el dinero si cumple la condición de obtener personería jurídica en los 2 años siguientes a la muerte de doña Isabel. Si no lo logra, pues pierde el derecho y ese dinero vuelve a la masa hereditaria para repartirlo entre los herederos. Ahora bien, como octavo punto, el derecho de Patricia si se vulnera su legítima. Si Patricia considera que no se respetó su legítima, puede presentar una acción de reforma del testamento. Esta acción sirve para que el juez reduzca o modifique las disposiciones del testamento y se reparta correctamente la herencia. Por ejemplo, Patricia podría pedir que se reduzca la asignación a la fundación o el legado a Mónica hasta que su legítima quede completa. Ahora, como noveno punto y para concluir el video, esta sucesión es testamentaria, pero limitada por la ley. Los legitimarios son Luis y Patricia y deben recibir su parte legítima. El cónyuge don Javier no recibe nada porque tiene bienes suficientes. Cuarto, la donación a Patricia cuenta como parte de su herencia. Quinto, la fundación solo recibirá si cumple su condición y su monto debe reducirse. Sexto, si Patricia es afectada, puede demandar la reforma del testamento. Y en definitiva, este caso demuestra que la libertad de testar no es absoluta, porque la ley siempre busca un equilibrio entre la voluntad del testador y la protección de la familia. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias.